there's no tomorrow. Listo. Continuemos acá. Vamos a checar este gráfico y vamos a continuar. El ejercicio número 3 tiene una variable que es semestre, nuevamente de tipo ordinal, pero la estamos comparando con otra variable que es el sexo, en este caso masculino y femenino. Entonces, esta variable también la podemos graficar teniendo en cuenta los dos semestres, la frecuencia porcentual de masculino y la frecuencia porcentual de femenino. Nuevamente, pedimos un gráfico recomendado y aquí Excel nos proporciona algo importante que debemos tener en cuenta a la hora de hacer ese análisis. Y es que miren lo que tenemos en las frecuencias porcentuales. Tenemos el porcentaje de fila, es decir, cuántos de los de primer semestre están en masculino y cuántos de los de primer semestre están en femenino. Eso es lo que tenemos, un porcentaje de filas, o sea, estamos viéndolo de forma horizontal. Eso es relevante, ¿por qué? Porque si yo voy a utilizar un gráfico, idealmente debe ser un gráfico que me represente cómo se está distribuyendo por semestre, entonces aquí hay que tener mucho cuidado, por semestre, los dos sexos. Por ejemplo, este de columnas agrupadas está adecuado, estamos bien. Este de columnas apiladas también pudiera ser útil. Miren lo que nos muestra aquí Excel, un diagrama de dispersión. En este diagrama de dispersión pues no estamos viendo nada, realmente no nos está representando nada. Miren este que es el gráfico de embudo, tampoco nos está representando nada porque este gráfico de embudo pues solamente está mostrándonos la densidad total por cada uno de los semestres en una sola de las categorías. Entonces aquí, ¿cuál es mi sugerencia? Poder utilizar las columnas agrupadas es una muy buena práctica, o a mí personalmente me gustan las barras agrupadas o las barras apiladas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Bueno, esta primera, las columnas agrupadas, lo que nos muestra es por semestre cómo está distribuyendo las dos frecuencias, en este caso la frecuencia porcentual de los masculinos y la frecuencia porcentual de los femeninos. Este gráfico lo que me gusta pues es un poco más la estética, porque realmente no está mostrando lo mismo, sino que en un eje, pues aquí hizo un intercambio entre ejes y aquí nos lo está mostrando de forma horizontal. Y este barras apiladas porque nos da una visión de proporciones. Digamos que aquí tengo el 100% y nos permite comparar entre grupos cómo se está distribuyendo cada uno de los semestres en términos de sexo. Entonces mire que aquí por ejemplo uno diría, mire que el más representativo es el cuarto semestre con el sexo masculino, que es el primero. Aquí pudiéramos cambiarlo un poquito para, pongámosle aquí frecuencia porcentual masculino, y aquí femenino, para que nos permita entender un poco más. Perfecto. Entonces voy a quitarle este 2, porque se ve como feo ahí. Perfecto. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con las frecuencias porcentuales? Miren que todos llegan al 100% y de cierta manera nos da cómo en proporción están distribuyéndose ambas categorías en función de cada uno de los semestres. ¿Qué hay que ajustar de este gráfico? Miren que la escala, que es esto que estamos viendo acá, la escala que va en el eje, va hasta 120%. Eso lo podemos arreglar. ¿Cómo lo arreglamos? Le damos doble clic a la escala o al eje horizontal y aquí donde dice límites vamos a disminuir este 1.2 que sería 1.2 por 100 pues 120, ¿sí? Aquí entonces lo dejamos en 1 y mire que asume una mejor distribución, estamos entendiendo mejor los datos, no nos sobra, no tenemos ninguna cola por ningún lado. Disminuimos este título, agregamos nuestras etiquetas de datos, ¿cierto? Y aquí lo pasamos a nuestro Word. Este análisis ya es bivariado. Este gráfico ya está comparando la frecuencia porcentual en términos de sexo
comparada por cada uno de los semestres. Entonces aquí el título cambiaría un poco. Sería distribución por sexo en función del semestre y el contexto. En estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Colombia para el periodo o para el 2023. ¿Sí? Puede utilizarse la palabra en función o distribución por sexo en comparación del semestre. A mí me gusta más en función del semestre porque se ve que estamos comparando por semestre. ¿Listo? Continuemos. Vamos al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 tenemos dos variables que son ordinales. Es decir, tenemos el semestre y tenemos el estrato. En este caso, en estas dos variables que son ordinales, pudiéramos nosotros volver a hacer. Selecciono estos. Voy a ponerle aquí frecuencia porcentual, de una vez ajustarlo. Estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Y vamos a hacer el análisis. Entonces, nuevamente por aquí y por aquí. Insertamos gráficos recomendados y él nos muestra entonces las mismas opciones. Aquí, por ejemplo, miren que empieza a verse y nuevamente estamos haciendo frecuencia por fila, ¿no? Recuerden que estamos hablando aquí en fila. Es decir, por cada semestre, cómo se distribuye la variable estrato. O sea, es el estrato en función del semestre. Entonces, vemos, por ejemplo, este gráfico que está acá, que nos está representando todo lo contrario. O sea, cómo se distribuye el semestre en función de los estratos. Y recuerden que eso es un error. Aquí lo que estamos trabajando es el estrato en función del semestre. Eso es muy importante analizarlo. A veces ustedes cuando hacen el análisis inicial trabajan con, por ejemplo, SPSS, ¿sí? Que SPSS nos muestra, por ejemplo, porcentajes de tablas, porcentajes de filas, y entonces pues ahí nos toca decir, bueno, ¿queremos una en función de la otra o cómo queremos hacer nuestra? Aquí entonces podemos utilizar realmente, por ejemplo, este gráfico está interesante, nos muestra bastante. Este gráfico también nos está mostrando que son las columnas 100% apiladas. Entonces miren que nos está mostrando cómo se distribuye y vemos que el que mayor densidad tiene es el estrato 3 y que a medida que va aumentando los semestres disminuye la densidad del estrato 3, mire que disminuye la frecuencia porcentual en este caso, que término más apropiado. Entonces tenemos una frecuencia porcentual más alta, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y vemos que a medida que disminuye la frecuencia en el estrato 3, está aumentando en el estrato 2. Y eso pues lo podemos poner con etiquetas de datos y lo podemos poner con nuestros títulos de los ejes, que nuevamente aquí sería el semestre, y aquí sería la frecuencia porcentual. Quitamos título, ya decidimos por qué, y lo vamos a pasar a nuestro Word. Perfecto. Muy bien. Listo. Aquí acabamos de hacer análisis en variables cualitativas. Todas las variables que habíamos analizado hasta este momento son cualitativas. Y aquí entonces es la reflexión. Las variables cualitativas se analizan a partir de frecuencias absolutas y frecuencias porcentuales. Entonces, aquí también podemos utilizar frecuencias acumuladas. Por supuesto, vamos a hacer un gráfico que es un polígono de frecuencias acumuladas. Claro que sí. Pero lo importante es entender que se utilizan frecuencias. Aquí no calculamos la media del semestre, ni hacemos nada de media que tenemos central, ni variabilidad, ni localización. Bueno, etc.